Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Amén. Tema para el día de hoy: el segundo y tercer ángel derraman su copa. Así es, Señor. Amén. 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 Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Amén. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia, Señor, dándole gracias por la lectura de su palabra, Padre Santo. Sí, Padre, amén. Y ahora en esta tarde, Señor amado, le suplicamos y le rogamos, Señor, Así es, que Señor. usted nos bendiga, Señor, con su revelación, Padre. Oh, Señor, que la revelación descienda, Señor amado, y pueda, Señor, bendecir a esta pequeña manada, Señor, a esta novia, Señor, a esta esposa del Cordero que se ha vestido de tu palabra, Señor. Así que te pedimos que tú nos bendigas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Como les decía, vamos a hablar sobre el segundo y tercer ángel derraman su copa. Y vemos que ambas plagas son una plaga de sangre. Amén. Así es, amén. Bueno, y nosotros hemos visto, hermanos y hermanas, a través de estos últimos años, cómo ha cambiado nuestra alimentación. Antes todo era natural, uno iba y sacaba del campo, ¿cierto? El fruto del árbol, ¿cierto? Mataba la gallina, hermano. Todo era natural, directo del campo a la mesa. Así es, Y también del mar a la mesa. Luego vinieron los productos híbridos y ahora son productos transgénicos. Entonces cada vez, hermano, esto va cada vez de peor en peor. Así es, pero nuestro Dios con nosotros va de gloria en gloria. Amén. Amén. Dios, amén. Pero podemos decir que allá en el mundo, lo que está ocurriendo hoy en día va de peor en peor. Está todo contaminado. El agua que bebemos, el aire que nosotros respiramos, todo está contaminado. Así es, amén. Y podemos darnos cuenta nosotros, hermanos, que de una u otra manera vienen más y más enfermedades, ¿cierto? Plagas están cayendo, está viniendo cosas horribles a la tierra. Así es, amén. Amén. ¿Por qué? Porque nos han quitado la defensa de nuestros cuerpos. Todo esto es por causa de la maldición, es por causa de la caída, lo que vimos el sábado pasado, hermanos. Amén. Así es, amén. Nos encontramos que el hombre, después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo único que ha hecho después de eso es destruir la tierra en la cual nosotros vivimos. Así es, amén. Recuerde que la tierra es una heredad que Dios nos dio a nosotros. Esta tierra, dice la Biblia, que le fue dada al hombre, ¿cierto? A la mujer, para que la cuidaran, ya que a través de la tierra vendría nuestros alimentos, todo Dios lo proveería a través de la tierra. Amén. Amén. Pensemos un poquito en la alimentación que tenía Adán y Eva.
ellos podían beber, hermanos, de aquel río, hermano. Yo me imagino que no había agua más fresca y transparente, hermano, y de mejor sabor que el agua que ellos bebían allá en el jardín del Edén. Así es, amén. Y los frutos que ellos comían en aquel huerto, usted no piense, hermano, que los frutos de allá del jardín se podrían. No había pudrición en aquel entonces, Sí, todo era eternidad. Amén. Así es. Esa clase de alimentación que ellos tenían, los mantenía ellos en vida eterna, ¿ven? Ahora, pero cuando ellos desobedecieron a la palabra, inmediatamente la maldición comenzó. Les voy a recordar lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, versículo 17. Así dice la Biblia, mire, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Mire, todos los días de tu vida. ¿Se da cuenta? Amén. Dice la Biblia que la tierra sería maldita. Amén. Amén. ¿Qué es lo que produciría la tierra? Antes, ¿qué es lo que produciría? ¿Qué es lo que producía? Frutos. Así es, amén. Alimento delicioso para comer. Pero después de la maldición, miren lo que dice la Biblia. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Así es. Amén. Amén. Bueno, ¿sabía usted, hermano, hermana, que los espinos, los abrojos, los cactus, ellos crecen así por falta de agua nada más? Amén. Amén. Entonces, la maldición, ¿qué es lo que iba a producir? Iba a producir una sequía. La tierra se iría secando. Vendría entonces a escena una tierra mala para sembrar. Después de la caída, ya no sería ir y sacar alimento. Ahora dice la Biblia que ellos tendrían que trabajar la tierra. ¿Para qué? Para que produciera su alimento. Amén. Amén. ¿Qué es lo que había que hacer ahora? Lo que no había que hacer en el jardín del Edén. Ahora había que arar la tierra, sembrar la tierra, regar la tierra, cosechar la tierra. Todo un trabajo extenuante y de mucha paciencia. ¿Y qué pasó? Cuando ellos empezaron a comer del alimento de aquella tierra maldita. Recuerde, la tierra ahora estaba bajo maldición. Entonces ellos ya no serían más eternos, sino que ahora ellos estaban comiendo un alimento que se podría y que se agusanaba. Mire lo que dice Génesis, capítulo 3, 19, se lo vuelvo a leer. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Hermana Jacqueline. Y desde aquel entonces hasta nuestros días, amén, vemos cómo desaparecen los ríos. así es, vemos Señor. cómo los lagos desaparecen. Hoy en día van desapareciendo. Los bosques son cortados. Las selvas están siendo, la número 1, las selvas están siendo taladas. Y nosotros sabemos que los árboles son los pulmones de la tierra. Amén. ¿Saben ustedes que los árboles son los pulmones de la tierra? Pues a través de la fotosíntesis, así le llama la ciencia, a través de la fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido de carbono que se halla en el aire. Amén. Así es, amén. Y lo devuelve convertido en oxígeno. Y eso es lo que nosotros respiramos. Amén. Amén. Ahí les pusimos nosotros
un pequeño bosquejo para que usted sepa, la energía solar entonces hace, la luz del sol junto a las plantas hacen que las plantas entonces consuman ese dióxido de carbono y entonces, ¿qué es lo que sale? Sale convertido en oxígeno, amén. Así es, amén. Entonces, los árboles y las plantas, ¿qué es lo que hacen? Purifican el aire que nosotros respiramos. Amén. ¿Y qué pasa al haber menos bosques? Al haber más lugares desiertos, comienza la contaminación ambiental. Entonces, cuando nosotros vemos la trayectoria desde el Génesis hasta nuestros tiempos, nos damos cuenta que lo que va a ocurrir, ponga atención, lo que va a ocurrir, las plagas, las maldiciones, es producto de una mala administración con la naturaleza que nos dio Dios. Así es, señora. Si ustedes recuerdan un poco, fíjese que el libro de Génesis nos indica que hubo un diluvio. Y el hermano Branham dice que ese diluvio fue causado por la ciencia, por los hombres. Así es, señora. Amén. Amén. Entonces, recordemos, lo natural es un tipo de lo espiritual. Amén. Entonces veremos que Dios mandó cuidar su palabra y por no hacerlo, entonces, ¿qué es lo que vienen? Vienen las plagas, amén. Así es, amén. Nosotros vivimos en un ecosistema y desde el principio ha sido así. Y todo está ahí porque Dios dijo que era bueno. Así es. Cuando Dios hizo las estrellas, los cielos, Dios dijo que era bueno. Cuando Dios hizo el sol y la luna, dijo que bueno, eso está bien hecho. Cuando Dios hizo toda la naturaleza, Dios dijo, oh, qué bien está eso. Cuando Dios hizo la flora, la fauna, cuando Dios hizo los peces, cuando Él hizo el mar, Dios dijo, todo está bueno. Amén. Entonces, aquí está el río, aquí están las plantas, los árboles, aquí están los animales, ahí está el mar, en los peces, las aves, los hombres, las mujeres, los niños, el sol, la luna, las estrellas, etcétera. Todos son necesarios. Así es, señora. Si Dios lo puso en existencia, eso significa que nada sobra entonces. Así es, amén. 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 Vamos a ir al libro de Eclesiastés y vamos a ver lo que habla ahí Salomón. Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Busque usted Eclesiastés capítulo 1, versículo 4 y veamos ahí lo que nos quiere mostrar la Biblia. Amén. Porque la Biblia lo muestra absolutamente todo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente. Mire, dice, generación va y generación viene. Amén. Está hablando de la gente que nace, muere, vuelve a nacer, vuelve a morir otra gente, etc. Así es. Dice, más la tierra siempre permanece. Dice, sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Amén. Amén. Nos está hablando entonces del movimiento del sol. Versículo 6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Ahora mire, poca atención. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Número 2. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿De qué está hablando? Está hablando, ¿de qué está hablando Salomón? Del ciclo del agua. Salomón está hablando de la evaporación, de la condensación, de la precipitación.
ya sea en forma de lluvia o de nieve. Y estas aguas, ¿qué es lo que hacen? Con el tiempo vuelven al mar. Dios, si usted se da cuenta, la Biblia dice que Dios dio una orden y la naturaleza obedece. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Les voy a Señor. dar otra escritura más sobre el ciclo del agua para que ustedes vean que el hombre solamente descubrió lo que Dios ya ha creado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amos capítulo 5, versículo 8 dice, buscad al que hace las Pleiades. Usted sabe que las Pleiades son las estrellas, amén. Y el Orión, estrella nuevamente. Y vuelve las tinieblas, la noche en mañana, y hace oscurecer el día como noche. Amén. Mire lo que dice después. El que llama, mire, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Amén. Amén. ¿De qué está hablando? Nuevamente está hablando del ciclo de la vida, del agua, perdón. Mire la importancia y el orden que Dios ha establecido y cómo todo lo establece a la voz de Dios. Así es, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Mire lo que dice la Biblia. Que Dios llama a las aguas del mar. ¿Qué le está diciendo? Evapórense, sigan su curso, entre, ¿cierto?, en condensación y luego en precipitación. Amén. Amén. Eso nos está mostrando la Biblia en forma misteriosa. Así es, Amén. Señor, amén. Ahora, es igual, hermano, en la iglesia. Mire lo que Dios hace. Dios establece un orden. Ahí están los músicos, ahí están los ancianos, ahí está el pastor, ahí están los diáconos, el ministerio quíntuple, ahí están las hermanas. Todos somos importantes. Y si Dios nos escogió, entonces, ¿qué significa eso? Que nadie sobra. Amén. Amén. Señor, amén. Sí, Padre. Amén. No podemos quitar nada de lo que Dios nos ha dado. Fíjese que la Biblia dijo que Dios nos daría la paz, que Él nos daría el amor, el compañerismo, el amor fraternal, la palabra, la fe, la paciencia, el poder de Dios, la templanza. Todo es un ecosistema espiritual que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir espiritualmente. Así es, No Señor. podemos quitarle nada a la palabra de Dios. Amén. Sí, Entonces, cuando vemos que una iglesia está quitando o algo le falta, es porque la maldición ha tomado lugar y las copas de ira están listas para ser derramadas. Así es. Por eso es que nosotros tenemos que tener toda la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Ahora, yo quiero que usted vaya viendo lo que está ocurriendo con la naturaleza, porque para allá es donde nos lleva, hermano, las trompetas y las copas. ¿Y qué está pasando con la contaminación del ecosistema? Por la acumulación de basura, por el calentamiento de la tierra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las nieves de las montañas están desapareciendo. Las nieves de los polos se están derritiendo. Así es, Señor. Los ríos se están secando. Sí, Señor. Los lagos se secan. La fauna comienza a desaparecer. Ya no hay animales. Los bosques dejan de existir. La fauna comienza a desaparecer. El desierto comienza a crecer. Así es. En vez de árboles, ahora tenemos ¿qué? Espinos, cactus, cardos y abrojos. Así es. Amén. 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 Gloria a Dios. Sigamos viendo lo que nos está ofreciendo la naturaleza el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el mar con la basura? Mire, ahí si usted puede ver, existen en el mundo 5 islas de plástico en el mundo. Toda la basura que es tirada por el mundo, si usted ve esos círculos, son inmensas islas, gigantescas islas de basura, de plástico. Amén. Ponga atención a eso. ¿Por qué se concentran en esos lugares?
porque nosotros acabamos de leer en Eclesiastés que los vientos soplan. Sí, amén. Y entonces, al soplar los vientos, los juntan. Fíjense que al frente de Chile está una de las más grandes islas de plástico. Así es. Usted lo puede ver ahí, hermanos. Amén. Amén. Eso está pasando con la basura, los plásticos, con los químicos que se tiran al mar. Ahora, versículo, mire, esas son las islas de plástico para que usted las vea. Son 5 islas, pero inmensas. Fíjense que hay algunas islas que la han comparado del porte de Australia. Son islas de plástico que están matando peces, animales, todo tipo de las bestias marinas que se mueven ahí, están muriendo atrapados en estas islas de plástico. Así es, Amén. Señor, amén. 5. Ahora veamos, ¿qué es lo que es eso que está ahí? Eso es una prueba nuclear. Amén. Amén. Fíjense que desde hace 7 décadas, o sea, hace 70 años atrás, comenzaron las pruebas nucleares. ¿Saben ustedes, hermanos, hermanas, cuántas bombas atómicas de pruebas se han tirado en el mar? Fíjense que son más de 2000 bombas atómicas de pruebas lanzadas. Más de 2000. Ahora pensemos, todo lo que se tira al mar, los químicos, los alcantarillados, todo va a dar al mar. Así es, amén. Todo se tira al mar. Amén. ¿Qué es lo que es eso? Eso es veneno. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo que los peces mueran y desaparezcan. La fauna marina está desapareciendo. Los moluscos están desapareciendo. Los peces, los monstruos marinos están muriendo. Así es. Los polos se están derritiendo. Pero ¿sabe algo? Sí han encontrado una nueva variedad de peces. ¿Sabían ustedes eso? Son peces deformes por la contaminación atómica que hay en el mar. Así es. Entonces no son peces normales, son peces deformes, son bestias deformes que hay por la contaminación atómica. Es verdad, amén. ¿Y qué nos dicen los científicos? Los científicos nos dicen, no se preocupen, el mar no sufrirá ningún tipo de contaminación. Mentira, porque las pruebas muestran de que se están contaminando. Así es, Señor, amén. Y ahora recuerde, lo natural es un tipo de lo espiritual. Amén. Si se deja la palabra de Dios en una iglesia, ¿qué ocurre? El río de vida comienza a secarse. Así es. Tendríamos personas, ¿qué cosa? Sin amor, sin fe, sin afecto fraternal. Entonces el desierto espiritual comienza a crecer. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empiezan a salir religiosos deformes. ¿Qué clase de religiosos? Idólatras, hipócritas, falsos creyentes que han entrado en esa iglesia, que no han tomado un verdadero ministro de Dios que predique toda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Los ríos de vida se han ido secando, ¿ves? La maldición de Dios ha caído tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Por qué? Por dejar de lado la palabra de Dios. Así es, Señora. Reemplazándola, ¿por qué? Reemplazándola por basura. Entonces la ira de Dios comienza a acumularse. Entonces el juicio de Dios comienza a descender y las plagas comienzan a caer. Sí, Señor, amén. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Principio de dolores. Así es. Amén. Amén, sí, Señor. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Veamos lo importante que es el agua. Mire, yo quiero decirles algo para que usted entienda
lo importante que es el agua. El planeta, número 7. El planeta en el que nosotros vivimos. Primero, el cuerpo humano tiene un 70% de agua en la edad adulta, pero cuando es un feto, cuando está en el vientre de la madre, es 100% agua. Cuando él es un bebé en crecimiento, es un 80% de agua. Cuando una persona es adulta, hablemos de los 30, 40, 50 años, no sabría decir exactamente, pero ahí en ese tiempo tiene un 70% de agua. Pero cuando una persona está en la tercera edad, es un 50% de agua. Por eso es que la persona se empieza a achicar. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora vamos a la siguiente figura. Ahora, en el caso del planeta Tierra, es exactamente lo mismo. Es un 70% de agua y un 30% de tierra. Amén. Entonces, hablemos del planeta Tierra. El planeta Tierra es un tipo de lo que es el cuerpo humano. Amén. Dios hizo todo tan perfecto que Dios lo hizo en forma pareja para que nosotros pudiéramos descubrir cómo está hecho el planeta Tierra. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los científicos hoy en día? ¿Qué es lo que anunció la NASA? ¿Qué es lo que anunció China? ¿Qué es lo que están anunciando los países del primer mundo, que dicen ellos, los países más desarrollados? Los científicos hoy en día, ellos quieren buscar un planeta que sea similar al planeta Tierra. ¿Y qué es lo que están buscando en realidad? Que tengan agua, porque ellos saben que sin agua el hombre, la mujer no puede vivir. Amén. Amén. Ellos, los científicos, quieren hacernos pensar que pueden burlar a Dios. Ellos quieren conquistar Marte, la Luna, otros planetas, pero no hay agua allá arriba. Ellos quieren escapar del juicio de Dios, pero ellos no podrán. Es verdad, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Así es, Señor. Amén. Lo que pasa, hermanos, es que del sistema solar que nosotros conocemos, de los más cercanos que hay, no hay vida en otro planeta. Y les voy a dar las razones del por qué. En primer lugar, porque no hay agua. Y tampoco hay vida. Ahora ponga atención. Y tampoco está la temperatura adecuada para que el hombre pueda vivir en otro lugar. Si nos acercamos al sol, el calor nos quemaría. Y si nos alejamos, nos congelaríamos. Amén. Entonces, Dios nos colocó en un lugar donde nosotros podíamos vivir. Es verdad. Por eso es que la Biblia dice que todo era bueno, ¿ven? Amén. Pero los científicos, la descendencia de Caín, ellos dicen, no, nosotros vamos a buscar agua en otro planeta, vamos a buscar un lugar mejor para vivir. Y eso es falso, hermanos. Esa es la ciencia de Satanás. Así es. Amén. Amén. Así que tampoco hay vida sin la sangre de Jesucristo. Es por eso que Dios nos dio este lugar para vivir. Amén. Este lugar es perfecto para nuestra subsistencia. Así también Dios nos dio su palabra para vivir, Amén. ya que ahí fluyen ríos de agua viva. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre. Amén. Entonces, aquí nosotros tenemos
un clima perfecto, el sol y la luna están a la distancia adecuada. ¿Qué quieren hacer los científicos? Alejarse del sol. Y el sol es un tipo de Dios. Ellos nos quieren alejarnos del agua, un tipo del Espíritu Santo, alejarnos de la tierra que nos alimenta, que es un tipo de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo mentiroso que son los científicos? Es verdad, Padre, amén. Amén. Sí, Señor. ¿Y qué están haciendo los científicos espirituales sin el Espíritu Santo? ¿Escuchó eso? Alejándonos de Dios, alejándonos de la palabra, alejándonos de lo que nos alimenta, alejándonos del Espíritu Santo, alejándonos del río de Es vida. verdad, Padre, amén. Por eso es que nosotros no permitiremos que eso ocurra, Gloria. porque nosotros nos alimentamos de toda la palabra de Dios. Oh, aleluya. Y su Espíritu Sí, Santo Señor, aleluya, está reina. en nosotros. Oh, Santo de Gloria a Dios Israel, para aleluya. siempre. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Gracias. Ahora que hemos visto lo importante que es el agua, quiero que nos enfoquemos en algo. Les dije que nuestro cuerpo tiene un 70% de agua. Y cuando Dios sopló vida, ponga atención a esto, ¿en dónde Dios alojó la vida? ¿En dónde Dios puso la vida? Así es, Señor. Vamos a ir a la Biblia para que usted sepa en dónde Dios colocó la vida. Amén. Busque Génesis capítulo 2, versículo 7. El primer libro de la vida, de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire, ponga atención. Y sopló en su nariz aliento de vida. Amén. Amén. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ahora, cuando Dios sopló en su nariz, ¿en dónde Dios colocó la vida? Vamos al libro de Levítico. Tercer libro de la vida, de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer libro de la Biblia. Levíticos capítulo 17. Mire, ahí vamos a encontrar en dónde Dios colocó la vida. Amén. Versículo 11, busque el versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Escucharon? Amén. ¿En dónde está la vida? En la sangre. Sí. Entonces la vida está en la sangre. ¿Y qué pasó después de la caída del hombre? Ponga atención a esto, hermano, a lo que yo le voy a decir. ¿Qué pasó después de la caída del hombre? La sangre fue contaminada por la serpiente. ¿Y qué pasó? Vino Caín. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenía Caín? Caín tenía una sangre contaminada. Así es. Ahora pongamos atención a lo que sigue. Sigamos leyendo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, ¿para qué? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Así es, amén. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, la pregunta es, póngame atención a esto. ¿Qué era más importante? ¿Ese animal, ese cordero o la sangre que estaba en el animal que se sacrificaba? Era la sangre, hermanos. Así es, amén. Amén. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que cuando vino la caída, Dios tuvo que darles un cordero para el perdón de pecados. Así es, Señor, amén. Ellos iban a sacrificar un cordero,
Pero ¿qué pasó? Mire, ponga atención. ¿Qué pasó cuando vino Jesucristo? Él vino y derramó toda su sangre sobre la tierra. Amén. Busquemos Mateo capítulo 26 para que vamos a ir tras escritura para que podamos entender por qué el mar se convirtió en sangre, por qué los ríos se convierten en sangre. Amén. Mateo 26, versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está hablando Jesucristo, y Él está hablando de la importancia de que la sangre sea derramada. Así es, Señor, amén. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué Jesucristo tenía que derramar hasta su última gota de sangre? ¿Usted lo ha pensado, hermano, hermana? ¿Por qué Él tenía que derramar hasta su última gota? Es por causa de la caída. Nosotros, dice la Biblia, nacimos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que ocurrió? La sangre de la serpiente corría por nuestras venas. Eso dice el profeta. Dice que las sangres en este tiempo del fin están todas mezcladas. Amén. Entonces, la sangre de la serpiente corría por nuestras venas. ¿Qué estaba diciéndonos entonces? Que estábamos perdidos. Así es, Señor, amén. Que tenía que venir Jesucristo a la tierra. Amén. ¿Cuál es la importancia de que Jesucristo venga? La importancia de que Jesucristo viniese a la tierra era para derramar su sangre. Amén. Derramar hasta la última gota. ¿Y para qué? Para hacernos una transfusión de sangre, para cambiar aquella sangre podrida, corrupta, y poner la sangre de Dios mismo en nuestros cuerpos. Oh, bendito. Cambiar toda la sangre contaminada que había en nosotros. ¿Para qué? Para poder tener compañerismo con Dios. Busque Hechos capítulo 20 para poder entender esto. Amén. Toda nuestra sangre contaminada tenía que ser eliminada y colocar la misma sangre de Dios en nosotros. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, mire, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. ¿Escucharon? Nos damos cuenta, y cuando usted ve el libro de Hebreos, hermano, el libro de Hebreos, los capítulos del capítulo 8 en adelante, empieza a hablar de la sangre de Jesucristo. Usted puede eso estudiarlo y ver todo lo que hace la sangre de Jesucristo. Nos damos cuenta que en nosotros no había nada bueno delante de la presencia de Dios. Estábamos podridos. Mas cuando su preciosa sangre entró en nosotros, ahora ¿qué es lo que somos? Somos de Él. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Amén. Gloria a Dios para siempre. La vida está en la sangre. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana, que cuando usted o yo estamos enfermos, ¿qué nos dicen los doctores? Hay que hacerle un examen de sangre. Sí, amén. 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 Y a ese examen se le llama hemograma. Amén. Es un examen de sangre que evalúa la salud de la persona.
y puede detectar las siguientes enfermedades, entre otras: la anemia, la leucemia, el cáncer, hemorragias e infecciones. Todo eso se puede determinar a través del examen de sangre. ¿Y qué causa estas enfermedades? El alimento. Lo que uno consume, eso es lo que causa las enfermedades. Así es, señora. ¿Y qué pasa cuando una de estas enfermedades se detecta? Rápidamente hay que hacer algo. ¿Saben por qué? Porque la vida de la persona se está yendo. Así es. Las personas, cuando reciben transfusiones de sangre, se reciben por varios motivos. Entre ellos, cuando hacen una cirugía, muchas veces tienen que hacer transfusiones de sangre. Cuando hay algún choque y se pierde mucha sangre, también eso se llama hemorragia. Hay que hacer también una transfusión. Cuando hay diferentes enfermedades, etcétera. Y la sangre, miren lo que posee. La sangre posee varios componentes que necesitamos para que nuestra salud funcione bien. Entre ellos, mire, la sangre contiene glóbulos rojos que transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos. ¿No es así? En los desechos se le llama el dióxido de carbono. Los glóbulos blancos, que también están en la sangre, nos ayudan al cuerpo a combatir todas las infecciones. Amén. El plasma, que es la parte líquida de la sangre, también nos ayuda para que sea más rápida. Y las plaquetas, que ayudan a que la sangre se coagule para poder cicatrizar más rápido las heridas que hay en el cuerpo. Amén. Entonces, cuando el hombre falló y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, la sangre se fue degradando. Cada vez más y más estaba contaminada. Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que traer una sangre que pudiera eliminar todo lo corrupto, todo lo malo que había en nosotros y hacernos una transfusión sanguínea. ¿Para qué? Para sacar todo lo incorrecto que había en nosotros, todo lo contaminado que había en nosotros, todo lo corrupto que había en nosotros, y colocar entonces su vida dentro de nosotros. Amén. Dios, amén. Entonces, ¿qué fue lo que contaminó al hombre y a la mujer? El alimento. Lo que comieron, lo que consumieron. ¿Y qué es lo que está contaminando hoy en día las iglesias? Lo que ellos comen, la palabra que ellos comen. Veamos un poquito la responsabilidad de la palabra que hay en los ministros. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3. Libro de los profetas mayores. Después de los salmos, después de los proverbios, están los profetas. Ezequiel, capítulo 3. Mire la responsabilidad de los ministros o del ministerio quíntuple. Amén. Amén. Dice: hijo de hombre, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. O sea, los ministros van a hablar de parte de Dios. Amén. Amén. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá
por su maldad. Pero, mire, ponga atención, pero su sangre demandaré de tu mano. Así es. En otras palabras, su vida demandaré de tu mano. Porque recuerde, la vida está en la sangre. Amén. 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 Versículo 19. O sea, ese es un pastor corrupto que no predica toda la palabra de Dios. Así es. Amén. Pero mire el versículo 19 dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado, ¿qué cosa? Tu alma. Amén. ¿Se da cuenta? Lo que contamina al hombre interior es lo que uno come. Es lo que el ministerio quíntuple le entrega de alimento. Así es. Amén. Los ministros adúlteros, ellos contaminan con la palabra que ellos predican. Pero cuando un siervo de Dios predica toda la palabra de Dios, eso entonces llega a ser una así dice el Señor, y eso entonces produce vida en nosotros. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿podéis colocar, sacar eso? Amén. Después colocamos lo que pasa. Amén. Vamos a ir un poquito a la Biblia para ver. La Biblia, recuerde, es un tipo. Todo lo que pasó allá es lo que está ocurriendo acá. Amén. Así es. Amén. Vamos a ver lo que dijo Elías. ¿Qué dijo Elías? Que no haya más lluvia. ¿Qué significa eso? No más nieves en los cerros. ¿Qué significa eso? No más ríos, no más lagos. Así es. Amén. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés convirtió el agua en sangre. ¿Qué estaba pasando? El juicio de Dios estaba cayendo sobre los incrédulos. Amén. Entonces vamos al libro de Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7 y Primera de Reyes capítulo 17. Amén. Amén. Éxodo capítulo 7 y Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a ir al libro de Éxodo primeramente. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua. O sea, la maldición iba a ser sobre todo lo que era llamado agua, donde estuviesen. Amén. Y sobre todo los depósitos de agua. Aquí nos está hablando también de aquellos ollas, aquellas teteras que tenían agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre, mire, por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera como en los de piedra. ¿Escucharon? También en los vasos de madera, en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Escucharon? Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Amén. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué nos está mostrando la Biblia? Muerte. ¿Muerte dónde? Allá en Egipto. Quiero que vea que el juicio fue solamente para Egipto, no para el resto de las naciones vecinas, sino que solamente para Egipto. Amén. ¿Por qué?
porque ellos tenían a un pueblo en esclavitud. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hizo Elías? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes 17:1 dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tipita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo Elías? Que los ríos se secasen, que las nieves quedaran, se derritieran por completo y los cerros quedaran sin nieve. ¿Qué más? Que los lagos se secaran. Así es, amén. Ahora, ¿para quién era aquel juicio? Solamente para Israel. Era un juicio local. Así es. Amén. Amén. Ahora veamos en la Biblia y vamos a darnos cuenta que estas mismas plagas que cayeron allá en Egipto, también ahora están en las trompetas. Así es. Y también están en las copas. ¿Cuáles plagas? Vamos a ver. Y nos mostrarán el juicio de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que el juicio de Dios está a la mano aquí. Así Amén. es. Amén. La ira de Dios está a punto de ser derramada. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 dice lo siguiente. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Amén. Amén. Ahora, cuando el profeta empezó a hablar sobre este tema de las trompetas de Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, dijo que el trompeta dijo, el profeta dijo que esta trompeta son los juicios Amén. en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Así es, amén. 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 Una tercera parte de la población mundial, si usted se da cuenta, murió. No hay un exterminio total. Así es, amén. La Biblia dice que tampoco muere la totalidad de los peces, ni la totalidad de las aguas se convierte en sangre. Es solo una tercera parte. Así Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Así es, mi Cristo, así es. Ahora, veamos lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Después de que la esposa del Cordero haya sido, primero la esposa del Cordero es arrebatada, entonces después comienza la gran tribulación, vienen los dos testigos son muertos, los 144.000 son muertos, las hijas de Fatma son perseguidas, son muertas. ¿Qué es lo que pasa? Que después de eso vienen las plagas. Amén. ¿Y qué es lo que ocurre? Vienen los juicios. Amén. Mire, vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, primeramente. Veamos el poder de estos dos testigos, de Moisés y Elías. Amén. Amén. Dice, Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos, miren, pongan atención, tienen poder para cerrar el cielo,
a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién es este? Elías, amén. Amén. Y tiene poder sobre las aguas, ¿para qué? Para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién es este? Moisés, número 9. Amén. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a las copas, cuando las copas son derramadas. Amén. Esto lo leímos al principio en Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel, dice la Biblia, Apocalipsis 16, versículo 3, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto. Ahí está buscando. Vamos a seguir leyendo. Como de muerto. Y murió todo ser vivo. Escucharon. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Cuántos murieron? Todos, absolutamente todos. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Amén. Bueno, ahí hay una imagen de lo que está apareciendo hoy en día en el mundo. Amén. Estas son imágenes reales, hermanos. Así es, amén. ¿Qué dice la Biblia? Dice, no habrá en ninguna parte agua para beber. Tenemos que olvidarnos lo mismo que ocurrió en Egipto, ¿se acuerda? Hasta los vasos estaban llenos de sangre. Olvidémonos de los galones de agua purificada. Olvídese de juntar agua en botellas. Simplemente, dice la Biblia, se convertirán en sangre. Amén. Y oí al ángel de las aguas. ¿Quién es este Rafael? El ángel de las aguas. Que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora, ¿por qué vienen estos juicios, hermano? Todo lo que estamos viendo, ¿por qué viene? Miren lo que dice el versículo 6. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, ellos le quitaron la vida a los dos testigos, a Moisés y Elías. Le quitaron la vida a los 144,000 sellados. Y también derramaron la sangre de las vírgenes fatuas. Sigue diciendo, también tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. ¿Se da cuenta? Ahora, mire, ponga atención. Si usted se da cuenta, lo que ocurre en Egipto son juicios locales. Cuando suena la segunda trompeta, ahora en Apocalipsis capítulo 6, es la primera y la segunda guerra mundial. Es un juicio solo para alguna clase de gente. Y eso ya ocurrió, está en el pasado. Pero ahora lo de las copas está en el futuro. Amén. Amén. Pero dése cuenta, el juicio es total sobre el mar, sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Todo lo que vive en el mar, dice la Biblia, es muerto. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es derramada. Yes, Señor, amén. ¿Y qué es el mar? La Biblia dice que el mar es el mundo. La Biblia dice que son las naciones impías. Entonces, ¿quiénes mueren? Son los incrédulos. Ahora, mire, ponga atención a esto. La novia, para el tiempo después de la gran tribulación, la novia ya ha sido arrebatada. Gloria a Dios. Los dos testigos y los 144,000, ellos son muertos y también son arrebatados. La Virgen Fatua
fue perseguida y fue matada por mantenerse creyendo la palabra de Dios. Recuerde, ellos creen a la palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo, por eso son virgen fatuas. Así es, amén. Y por eso son perseguidas en la gran tribulación y les quitan la vida. Amén. Amén. Y después de que la novia es arrebatada, mire, ponga atención, después de que la novia es arrebatada, vuelva a colocar todo nomás. Después de que la novia es arrebatada, después de que los dos testigos, después de que los dos testigos de 144.000 son arrebatados, después de que las vírgenes fatuas son perseguidas y matadas, ¿qué es lo que queda en la tierra? Solamente quedan incrédulos. ¿Se da cuenta lo que está diciendo las Escrituras? Amén, sí, Señor. Solamente queda incrédulo en el mundo. Sí, solo incrédulos, solo idólatras. Entonces todo lo que está en el mar muere. No hay ya nada para salvar. No hay nada para rescatar. No hay nada más para tener misericordia. Solo juicio. Son las copas siendo derramadas. Los mares y los ríos se convierten en sangre. Ya no hay nadie que pueda recibir la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Recuerde, para ver si nuestro cuerpo está enfermo, ¿qué tenemos que hacernos? Un examen de sangre. Ahora, para saber si el planeta Tierra está enfermo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la sangre del planeta? El agua. El agua. El agua es la sangre del planeta. Amén. Cuando vemos la enfermedad de la tierra en las trompetas, nos damos cuenta que era solo la tercera parte nada más. Pero cuando vemos que las copas son derramadas, ya toda la sangre de la tierra está totalmente contaminada. Incluso los mares y los ríos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tierra solamente hay sangre corrupta. En la tierra, los seres humanos que aún quedan vivos, por así decirlo, solamente tienen sangre de la simiente de la serpiente. Así es, amén. Amén. Entonces ya no hay más misericordia. Así es, Padre. Amén. Amén. Toda la sangre está totalmente contaminada. La sangre de la tierra hoy en día, dése cuenta, ¿cuál es la sangre de la tierra? La sangre de la tierra es el mar. Y si usted se da cuenta, ya no regula la temperatura ambiental. ¿Por qué? Porque la sangre está con fiebre. El mar está fiebrado. Hay recalentamiento global. La sangre de la tierra está con septicemia. La sangre de la tierra está muriendo. ¿Y qué pasa cuando una persona muere? ¿Cuántos saben lo que pasa cuando una persona muere? Bueno, todos sabemos que el corazón deja de latir. Y cuando deja de latir, ¿qué es lo que pasa? La sangre deja de circular. Ya la sangre no se mueve por el cuerpo. Entonces la sangre se pone espesa y se coagula. Al dejar de circular, comienza a acomodarse la sangre por el peso de la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cuerpo está extendido, entonces la sangre se empieza a ir hacia abajo de la persona. Ya está todo el cuerpo sin circulación. El cuerpo comienza a perder temperatura y los músculos, ¿qué pasa? Se endurecen. Así es. ¿Qué más ocurre en el cuerpo humano? Las células muertas comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias, incluidas las enzimas, que crean un ambiente ideal para las bacterias y para los hongos.
que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponer el cuerpo. Todo esto ocurre cuando el cuerpo muere. Cuando el cuerpo comienza un proceso de descomposición. ¿Qué es lo que más ocurre? Las bacterias inyectan una gran variedad de derivados químicos. Y hay dos derivados que son importantes. Los que destruyen rápidamente el cuerpo humano cuando está muerto. La putrescina y la cadavernina. Ambas dan un olor muy desagradable. Amén. Es por eso que después nadie se puede acercar a los muertos. ¿Por qué? Porque han sido ellos contaminados con estas bacterias de putrexina y cadaverina. Amén. O sea, el cuerpo se está pudriendo. Nos damos cuenta que la sangre del hombre dejó de funcionar. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al mar cuando se convierte en sangre? Y esa sangre se pudre, porque la Biblia dice que sangre podrida es que el mar está muerto. Es que la gente que aún camina sobre la tierra son muertos, vivientes. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué dice la Biblia? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Mire, ponga atención. Y este se convirtió en sangre. ¿Qué dice? Como de muerto. O sea, que en el mar había solamente putrefacción, olor a muerto. Y murió, dice la Biblia, todo ser vivo que había en el mar. O sea, no más ballena, no más peces, no más moluscos, nada de la flora, nada de la fauna que hay ahí en el mar. Amén. ¿Y qué ocurre con los ríos? Exactamente lo mismo. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron ¿en qué? En sangre. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros nos damos cuenta con todo lo que yo les mostré. Esas islas de contaminantes que tienen los plásticos, las bombas, los más de 2.000 y tantas bombas que han tirado Francia, Estados Unidos, y Corea del Norte, y todos los países que han tirado bombas atómicas. ¿Qué está ocurriendo con todos los contaminantes que tiramos al mar? Bueno, la tierra está muriendo. Entonces nosotros nos damos cuenta que las copas están a punto de ser derramadas. Y cuando muera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todo muere en el mar. Ya no hay vida allí cuando eso ocurre. Y cuando eso ocurre, para la batalla de Armagedón, ahí es cuando ocurre todo eso. Así es, Señor, amén. Y una vez que termina el juicio, después de la batalla de Armagedón, ¿qué es lo que ocurre? Recuerde, Jesucristo viene, ¿cierto? Y entonces Él salva al pueblo de Israel y comienza ¿qué? Comienza el milenio. ¿Y qué es lo que dice? Entonces, ¿qué es lo que hay para nosotros, hermano, hermana? ¿Qué es lo que hay para nosotros? ¿Qué es lo que va a quedar aquí entonces? Porque nosotros, hermano, no nos vamos a ir, hermano, a otra galaxia, a otra dimensión. Vamos a estar aquí mismo. ¿Qué es lo que dice entonces para nosotros? ¿Cuál es la promesa para nosotros? Los que hemos tenido una transfusión de sangre a través de la sangre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, lo que está aquí, lo que nosotros vemos, entonces no es que haya venido una liquidación a este planeta, sino que fue todo quemado, dice el profeta, y entonces toda la vegetación, toda nuevamente empezó a crecer. Entonces había un cielo nuevo
y una tierra nueva. Ya no estaba el cielo y la tierra contaminado con este Edén de Satanás. Gloria a Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Por qué el cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más? Porque esas tres cosas estaban contaminadas con el Edén de Satanás. Así es. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué son las copas? Para purificar la tierra. Para eso vienen los juicios, para purificar la tierra. Ahora mire, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles son nuevas? ¿Cuáles cosas son nuevas? Todo lo que Dios hizo para nosotros, ahí está una vez más para nosotros. Nosotros queríamos estar en ese Edén. Ahora Dios nos devuelve al Edén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre, grande. Ahora busque Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Grande eres tú, Señor. Dice la Biblia, Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Usted ha escuchado las predicaciones del hermano Germán? Amén. Amén. Estamos bien instruidos sobre Amén, eso. sí. Sabemos que el río de vida correrá desde ahí, ¿cierto? Y sabemos, hermano, que ese río de vida, entonces, hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que todo vuelva a florecer como antes. Así Ahí es. van a volver a estar los animales, ahí van a volver a estar las aves, las bestias del campo. Ahí el mar va a ser como el cristal, dice la Biblia. ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? Que ya nada de Satanás quedará huellas. Gracias, Padre. Amén. Ya nos habremos olvidado de eso. Entonces tenemos un cielo nuevo, tenemos una tierra nueva esperando por nosotros. ¿Y qué vamos a beber? Vamos a beber del río limpio de aguas de vida. Gracias, Padre, por tu promesa, porque sabemos que aunque el juicio viene, nosotros, la novia de Jesucristo, escaparemos a esos juicios. Gloria a Dios para siempre. Estamos informados, podemos ver las cosas que están ocurriendo. Eso quiere decir que nuestro advenimiento, la venida de Cristo, ya está a las puertas. Gracias, Señor. Prepárese, hermano, hermana, porque hemos comprado un pasaje para irnos de aquí de la tierra. Tenemos la transfusión de sangre hecha, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo para irnos con Él. Amén. Así que Dios le bendiga, hermano, hermana. Siga en pie creyéndole a Dios. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga grandemente. Hermano Guillermo, Dios le bendiga.